Desde la pregunta 17 entramos al tema del pecado. Acuérdese que el estudio del catecismo son las doctrinas bíblicas. ¿A modo de qué? De preguntas y respuestas. Amén. Entonces vimos hace 2 semanas qué es el pecado. Y la respuesta es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de esta. En palabras simples y sencillas, cualquier desobediencia a cualquier mandamiento de Dios es pecado. ¿Sí? Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Amén. La pregunta 18 fue, ¿cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? ¿Cuál fue el pecado, mis amados hermanos? Pero comieron del fruto que Dios les había prohibido comer. Ese fue el pecado. ¿Sí? ¿Sí estamos, amados hermanos? Sí, Dios les dijo, de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podéis comer. El día que comieres, morirás. Amén. Y hoy la pregunta que vamos a ver dice así: ¿cayó toda la humanidad en la primera transgresión de Adán? Bueno, hay algunos hermanos que enseñan que no, que cuando Adán pecó y Eva pecó, solo les afectó a ellos y que toda su descendencia tiene libre albedrío. Ellos dicen que el ser humano tiene la capacidad de poder elegir entre Dios y no escogerlo, o tiene la capacidad de elegir lo bueno o lo malo. No, mis amados hermanos, hoy vamos a ver que cuando cayó Adán, ¿quién cayó? Toda su descendencia. Y lo vamos a ir viendo a través de estas preguntas. Amén. Dice así la primera pregunta. La primera respuesta a esto dice, habiéndose hecho el pacto con Adán. Fíjese, ¿con quién fue el pacto? Con Adán. No solo para él, sino también para su posteridad. Toda la humanidad que desciende de él por generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. A ver, ¿quién más cayó aparte de Adán? Toda su descendencia. ¿Sí? Y la primera pregunta dice, ¿desciende toda la humanidad de Adán y Eva? ¿Cómo lo sabemos? Porque dice que Adán puso por nombre a su mujer Eva. ¿Qué significa Eva? Madre de todos los vivientes. Amén. Entonces todos venimos de Adán y Eva. Luego dice ahí la siguiente pregunta. ¿Hemos sido afectados todos por la desobediencia de nuestros primeros padres? Sí. Y en Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. A ver, ¿por qué existe el pecado en el mundo? Porque Adán desobedeció a Dios. Por eso hay pecado en el mundo. Amén. Siguiente pregunta. ¿Está contaminada nuestra naturaleza con la inmundicia de ese pecado? Sí. ¿Cómo nace todo ser humano en esta tierra? Con una naturaleza pecaminosa. A ver, ¿cómo nace? Pecaminosa. Es muy importante. Y nosotros lo podemos ver en un bebecito. Desde que nace ya está pecando y nadie le ha enseñado. Ya lo trae en su naturaleza. ¿Sí? Amén, amados hermanos. Y dice Job 15:14, ¿qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? Porque la palabra de Dios dice en Isaías que todos somos como suciedad, como inmundo. Amén, amados hermanos. Y usted puede ver también en Génesis que todo el pensamiento del corazón del hombre hacia dónde está inclinado solamente, a hacer el mal. Siguiente pregunta. ¿También se nos imputa la culpa de Adán? Sí. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:18. Por la transgresión de Adán, ponga atención ahí, vino la condenación a todos los hombres. A ver otra vez. ¿Qué vino a todos los hombres? Entonces podríamos decir que un bebé cuando ya nace ya está condenado.
¿Con ese texto? Sí, ¿no? Porque por Adán, todos, ¿cómo están todos los seres humanos? Condenados. Ahí algunos piensan que no, que un bebé no ha pecado, pero aquí dice que en Adán todos fuimos condenados. ¿Sí? Lo dice Romanos 5:18. Por la transgresión de Adán vino la condenación. ¿A quién dice? A todos los hombres. Siguiente pregunta. ¿Estamos expuestos a las terribles consecuencias de ese pecado? Sí. Romanos 5:12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, ¿qué consecuencias tenemos todos los descendientes de Adán? Que todos morimos físicamente, que todos nacemos muertos espiritualmente y que todos, si no nos arrepentimos y venimos a Cristo, seremos condenados eternamente. Son las consecuencias del pecado de Adán. Siguiente pregunta. ¿Y acaso, vean esta pregunta es importante, ¿eh? ¿Y acaso no tenemos poder en nosotros mismos para evitar todo esto? ¿Por qué no, mis amados hermanos? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ningún ser humano tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. ¿Dónde lo dice? Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. A ver, ¿para qué éramos débiles, hermano? Para venir a Dios, para arrepentirnos, para creer en el Evangelio, para obedecer la ley. En todo eso éramos débiles, hermano. Por eso Cristo, ¿qué tuvo que hacer? Morir por nuestros pecados. Amén, amados hermanos. Dice ahí la siguiente pregunta. ¿Fue este el caso de los descendientes inmediatos de Adán? Sí. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque dice en Génesis 5:3 que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. A ver, ¿cómo engendró Adán a su hijo? Semejante a él. ¿Cómo era Adán? Era corruptible. A ver, ¿qué era Adán ya, hermano? Era corruptible. ¿Cómo nacieron? ¿Su primer hijo cómo fue? Corruptible. ¿Sí? Con una naturaleza pecaminosa. Amén. Siguiente pregunta. ¿Este es el caso de todos aquellos que descienden de Adán en las épocas posteriores? O sea, ¿esto afectó no solo a su hijo, sino a los demás? Sí. Primera de Corintios 15:49. Porque todos hemos traído la imagen del terrenal. Pero ahora los que estamos en Cristo, ¿qué imagen vamos a traer? La imagen del celestial. Seremos semejantes a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es glorioso, hermano. Por eso estamos esperanzados en que Cristo venga. Amén. Siguiente pregunta. ¿Pero fue este el caso de Cristo? ¿Cristo nació a la semejanza de Adán? ¿Por qué no? Porque él fue concebido por el Espíritu Santo. Y dice ahí en Lucas que el ángel dijo a María, el santo ser que nacerá, a ver cómo lo llamó, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Dio testimonio de que jamás pecó? Sí. Siguiente pregunta. Entonces, ¿descendió Cristo de Adán en forma de generación ordinaria? No. Dice Mateo 1:18, porque se halló que su madre había concebido por obra del Espíritu Santo. Y la última pregunta, hermano, y muy importante, ¿deberíamos ser humillados por el pecado original? A ver, ¿por qué deberíamos ser humillados? ¿Por qué nos humilla esta doctrina de saber que a través del pecado de Adán todos nacemos con la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo nos humilla? ¿Cuántos de aquí pensábamos que éramos buenos? Y cuando entendiste esa doctrina, ¿cómo afectó ese orgullo? Alguien de aquí podría decir ahora, yo no era tan malo, sí era medio pecador, pero tan malo no era tan malo. ¿Cuántos de aquí pueden decir, no,
yo era el peor de los pecadores. ¿Sí? Te humilla. Ahora tú reconoces que no está en ti la salvación, que tú no puedes agradar a Dios, que tú eres acepto solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta viene en Salmo 51:5, donde dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Cuál fue la exclamación del apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén, amados hermanos. Pues gloria a Dios.